Nos ponemos de pie y inclinamos nuestro rostro. Se- ¿Sí se escucha? Señor Padre Santo, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor mío. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Padre, que eres el creador del universo y de todo lo que hay en él, Señor mío. En esta mañana quiero darte las gracias por darnos la oportunidad, Señor Padre, de haber abierto los ojos, Señor, de haber a nuestros seres queridos, Señor mío, y gracias porque nos permites estar aquí, Señor Padre bendito, para tu servicio, Señor Padre Santo, para poder escuchar tu palabra, Señor mío. Gracias porque quitaste toda traba, Señor mío, para que pudiéramos estar aquí. Gracias también, Señor Padre bendito, por las personas que nos facilitaron este local, Señor Padre Santo. Te pido que las bendigas en su negocio, Señor Padre Santo, y que sigan prosperando, Señor Padre Santo. Quiero pedirte por la predicación, por el servicio, por las alabanzas, que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor mío, y por los hermanos que vienen en camino, si es tu voluntad que estén ahora, Señor mío, que lleguen con bien, Señor Padre. Si no, cuídalos donde quiera que estén. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer Proverbios 5. Un año más nos da el Salvador, un año más de gracia y amor, para servirle de corazón, para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir
Buenos hermanos, vamos a dar inicio con el paso que sigue del servicio. Aquí con el pastor Juan Carlos nos va a dar la predicación. Vamos a empezar un nuevo libro, ¿verdad? Amén, amén, que es Primera de Timoteo. Adelante, Juan Carlos. Vamos siguiendo el orden de la palabra. Recuerdo que desde que comenzamos como iglesia, comenzamos con el libro de Romanos, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Ya pasamos por Primera y Segunda de Corintios, luego Gálatas, luego Efesios, luego Filipenses, y luego Colosenses, las herejías de Colosas, y luego vimos Primera y Segunda de Tesalonicenses, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es un motivo de agradecer a Dios que, miren, varias cosas para agradecer a Dios. Una, que comenzamos un libro más de la palabra de Dios a estudiarlo. Estamos en un nuevo local, así que esperemos que sea esto para bendición del Señor. Que no importa si estamos en China o en Chinconcuac, lo que interesa es que la palabra se proclame, ¿verdad? Y eso es nuestra intención de hacer aquí, proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como cantamos hace ratito, ¿no? Miren, esta carta, la de Primera de Timoteo, pues vamos a ver cómo la ubicamos, ¿sí? Ustedes recuerdan que por el libro de los Hechos, que en el año 57, Pablo fue arrestado ahí en Jerusalén, y lo tuvieron encerradito 2 años en la ciudad esta que se llama Cesarea, ¿sí? Eso fue en el 57, estuvo 2 años preso ahí en Cesarea. Digamos que sale en el 59 porque apela al César, dice, si me van a juzgar, quiero que sea César el que me juzgue porque tengo ciudadanía romana. Y entonces en el 59 zarpa para Roma, y ya saben lo que pasó con el barco, naufragó. Y estuvo 3 meses ahí en la isla de Malta, ¿sí? Hasta que finalmente llega a Roma, ¿sí? Llega a Roma y va en calidad de preso, no iba como turista Pablo, iba como preso. Y estuvo ahí 2 años arrestado, pero era un arresto domiciliario, ¿sí? Podía recibir gente y todo. Pero pues, ya no, al encontrar cargos, pues, lo soltaron después de 2 años. Y anduvo libre por 2 años más o menos. Y en esos 2 años, él visitó nuevamente iglesias que él ya había fundado. Y una de esas iglesias era la iglesia de Éfeso. Éfeso, que se encontraba en Asia Menor, lo que hoy es actualmente Turquía. Recuerden que ahí estaba Diana de los Efesios y cuánta inmoralidad había ahí, ¿no? Entonces, visitó las iglesias y una de esas iglesias era Éfeso. Y resulta que cuando llega a Éfeso se da cuenta de cómo se ha infiltrado tanta falsa enseñanza. Ya las enseñanzas de Pablo ya estaban siendo sepultadas por enseñanzas humanas, ¿sí? Y entonces él iba con Timoteo, con el pequeño Tim, ¿sí? Y cuando ve Pablo la situación le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Creo que necesitas quedarte aquí para que corrijas, porque él iba a ir para Macedonia, ¿sí? Entonces, deja a Timoteo ahí, y después en ese lapso es cuando después le escribe esta carta para animar a Pablo, porque sí, verdaderamente había muchos problemas en la iglesia. Para que se den cuenta que los problemas en las iglesias con falsas enseñanzas ha sido desde siempre, desde siempre. Entonces, en el año 65 Pablo es arrestado nuevamente, esta vez sí a un calabozo, y es donde escribe su última carta, que es la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Entonces, una de las cosas es, lo que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito se les llama epístolas pastorales. ¿Por qué creen que se les llama epístolas pastorales? Pues son para pastores, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí es cartas dirigidas a pastores. Aquí no va la carta dirigida a una iglesia, sino a una persona que estaba dirigiendo. Pero cuando yo digo, bueno, entonces, si esta carta son para pastores, pues entonces, entonces nada tiene que ver con nosotros.
¿No nos concierne a nosotros? Claro, o sea, no nada más es para pastores, es para todos y cada uno de nosotros. Las enseñanzas nos corresponden a todos, ¿sí? Ahora, ¿quién era este joven Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Qué recordamos? ¿De dónde, de qué ciudad era? Empieza con Lis y termina con Tra, en Listra. De ahí era. Pablo llegó a Listra en su primer viaje misionero y es cuando funda una iglesia ahí, comparte el evangelio con los de Listra, y Timoteo, siendo un joven, se convierte a Cristo, ¿sí? Por la predicación de Pablo. En el segundo viaje misionero, Pablo se lo lleva como ayudante a este joven, porque además tenía buen testimonio de ahí, de los de la ciudad, que tanto que lo recomendaron a Pablo. Mira, aquí hay un chamaco muy espiritual, te puede ser de ayuda. Y sí, que sí fue de ayuda a Timoteo para Pablo. Era muy joven. Y para estas alturas, cuando Pablo escribe la carta, pues lo vemos que ya está dirigiendo ahí una iglesia en Éfeso, ¿sí? Y la ciudad de Éfeso, pues no era una ciudad fácil para poder dirigir, para implantar el evangelio. Bueno, donde no hay dificultades. Pero en Éfeso especialmente era, ahí estaba un templo de Diana. ¿Se acuerdan de Diana? No Diana cazadora, Diana de los Efesios, ¿sí? ¿Qué era esa Diana? Sí, era, digamos que la diosa del sexo, la patrona del sexo. ¿Sí? Recuerden que ahí las sacerdotisas no eran más que prostitutas, ¿sí? Y eso era donde llegó el evangelio a una ciudad demasiado inmoral, ¿sí? Por lo tanto, había muchas complicaciones ahí, con esas confusiones que estaba viendo. Fíjense, en Éfeso, los adoradores de Diana iban y tenían sexo con las sacerdotisas y pensaban que eso era adoración y todo. O sea, estaba muy mal esto, ¿no? Entonces, toda la carta de los Efesios trata de cómo Timoteo debe de tratar o conducir la iglesia. Y por ejemplo, vemos que en el capítulo 1 habla de la iglesia y el mensaje que debe predicar la iglesia. En el capítulo 2 habla acerca de los miembros de la iglesia, junto con el del 3. En el 4 va a enseñar a Pablo de cómo debe ser un pastor, requisitos para ser pastor o diácono, obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, o sea, hay requisitos. Y en el capítulo 5 y 6 habla de la iglesia y su ministerio, cómo tratar con los ancianos, con las viudas, con los jóvenes, etc. Pero en el capítulo 1, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, Pablo le va a dar 3 responsabilidades a Timoteo. 3 responsabilidades que no solamente es para el líder, es para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son estas 3 responsabilidades que le va a dar Pablo a Timoteo? La primera es que debe de enseñar sana doctrina. La primera, sana doctrina debe de enseñar. La segunda, de esa es del versículo 1 al 11, que es lo que vamos a ver hoy nada más. Proclamar el evangelio, del 12 al 17, y defender la fe a capa y espada, versículos 18 al 20. Así que hoy vamos a ver nada más el primer punto, que es enseñar sana doctrina. Una responsabilidad que todo líder debe hacer, enseñar sana doctrina. No venir a enseñar sus propias ideas ni sus ocurrencias, enseñar la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes, mis hermanos. Amado Padre Celestial, pues cuántas gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de comenzar un año nuevo. Un año más que tú nos regalas en tu gracia, Señor. No porque lo merezcamos, sino es por tu inmensa gracia que nos permites un año más. Y donde entendemos que es una oportunidad más para servirte, Señor. Para conocerte más cada día, Señor. Para que nuestro amor crezca más cada día, Señor. ¿Sí? Porque te podamos servir más cada día, Señor. Que llevemos fruto que dé gloria a tu nombre, Señor. Gracias por este lugar que tú nos has permitido llegar ahora, Señor. Tú sabes con qué propósito nos has traído, Señor. Pedimos únicamente que tu nombre sea exaltado, que tu mensaje del Evangelio de la gloria
sea conocido por muchas personas que aún no lo conocen. Bendice este tiempo, Padre Celestial, te lo pedimos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver versículo 1 y 2, abran sus Biblias ahí en Primera de Timoteo, versículo 1 y 2. Y normalmente Pablo, ¿cómo comienza sus cartas? Con el saludo. El saludo primero. Voy a ir alternando versión NTV con versión Reina 60. Dice en la NTV, dice, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús quien nos da esperanza. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. La Reina Valera lo dice, pues muy semejante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, también aquí lo dice, ¿sí? De Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Fíjense, qué curioso. Cuando se dirigía a una iglesia, pues sí decía Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero a Timoteo, ahorita esta carta va a una persona. Y Timoteo, pues sabía bien perfectamente quién era Pablo, ¿sí? Como que dices, bueno, ¿por qué le estás recordando que es apóstol de Jesucristo? Pues Timoteo lo sabe perfectamente, ¿no? Sin embargo, Pablo le dice, apóstol de Jesucristo. Y fíjense, otra variante que hace Pablo en su saludo. En las otras cartas, si pueden analizar luego los saludos, dice, por voluntad de Dios. Aquí dice, por mandato de Dios. Miren, Pablo está diciendo que Dios, por mandato de Dios, Pablo es apóstol ahora. Porque Dios así lo determinó. Pablo iba a ser apóstol. Pero recuerden que Pablo quiere animar al pequeño Tim, que tenía muchas virtudes, Timoteo, pero se desanimaba fácilmente. Entonces está tratando de animarlo y diciéndole, mira, yo soy apóstol por mandato de Dios. O sea, Dios me ha delegado a mí una autoridad. Bueno, pues yo te estoy delegando esa misma autoridad a ti. Porque Timoteo tenía que corregir muchas cosas y necesitaba el valor, y Pablo está diciendo, eres por mandato prácticamente de Dios también. Tú estás ahí en Éfeso, ¿sí? Ahora, dice, por mandato de Dios. Quiere decir esto que Pablo no escogió ser misionero como una manera de ganarse la vida, ¿verdad? Era por mandato de Dios. No anduvo ahí preguntando, ¿tienen chamba para mí o algo? No andaba preguntando, adelante, puede sentarse. Entonces, Pablo está diciendo una cosa, ¿sí? Dios me ha mandado, ¿a qué? ¿A qué me ha mandado? A predicar, a enseñar y a padecer. Todo eso era por mandato de Dios, ¿sí? Ustedes recuerdan cómo era la historia de Pablo, ¿sí? Era un perseguidor cruel, sanguinario. Dios cambió su vida, ¿sí? Entonces, y fíjense cómo se refiere a Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra esperanza. Yo les he dicho que la palabra esperanza no tiene la misma connotación en el sentido coloquial de nosotros, que dices, ay, tengo la esperanza de que mañana llueva, o tengo la esperanza de poder ir, o no. Cuando la Biblia habla de esperanza, no está hablando de un espero que así sea, ¿sí? Ojalá que así, es mi deseo, no. Cuando la Biblia dice esperanza, eso quiere decir certeza absoluta, que se basa en un hecho histórico, no es una ilusión o un espero que sí, no, se basa en un hecho histórico, que el Dios Salvador ya se hizo carne y abrió el camino al Padre, ¿sí? Entonces por eso Pablo le dice, nuestra esperanza, está hablando del futuro. ¿Para qué? Para animar a Pablo a seguir adelante, ¿sí? Tenemos una esperanza, una certeza absoluta acerca de nuestro futuro, ¿sí? No se puede vivir por la vida sin tener una certeza absoluta de cuál es tu futuro que te espera algún día, ¿sí? Y le decía, fíjense, otra variante en los saludos. Siempre en los saludos mandaba gracia
y paz, ¿sí? Gracia y paz, pero aquí ahora como dice, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios y de parte de Jesucristo. Está comparando a Jesús, o lo está poniendo a Jesús a la misma altura que el Padre. Es una alusión a la deidad, porque la fuente de gracia, de misericordia y de paz provienen solamente de Dios. Y aquí está diciendo de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, porque también es Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué gracia, misericordia y paz. Esto es fácil entender estos conceptos. ¿Gracia qué es? Exactamente. Y misericordia. No te da lo que mereces. Exactamente. Es fácil de aprenderse esta definición porque gracia, bueno, decimos que el favor inmerecido, etcétera, etcétera. Pero una definición que oí y fácil de recordar. Gracia, Dios me da lo que no merezco. ¿Qué nos da? La vida eterna por medio de Cristo. ¿La merecemos? No. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte, la condenación. Entonces, gracia, Dios me da lo que no merezco. Misericordia, Dios no me da lo que sí merezco, ¿sí? Y como resultado de esto, ¿qué puedes experimentar tú en tu alma? Paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por eso solamente así se puede confrontar la muerte en algún día, porque tenemos paz, paz para con Dios. Bueno, entonces ahora ese es el saludo. El saludo es corto, 2 versículos. En otras cartas se avientan saludos más largos, de 7, 8 versículos. Aquí es corto. Y ahora le va a hacer un encargo a Timoteo, ¿sí? Vamos a leer entonces el versículo 3 y 4. Bueno, primero el 3 dice así. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Reina Valera 60 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Fíjense, Pablo dice, llegamos a Éfeso, había problemas y dice aquí, te rogué que te quedaras en Éfeso para poder corregir esas falsas enseñanzas. ¿Por qué Pablo? Si Pablo era el mero capitán ahí, ¿por qué no le dice te ordeno que te quedes? Pablo podía haber dicho eso, te ordeno que, porque era autoridad. Sin embargo, le está diciendo, te ruego que te quedes, ¿sí? Que lo haga no porque Pablo se lo ordena, sino porque él sienta la convicción de que es necesario que se quede, ¿sí? Que te quedes para que corrijas y frenes a personas que andan enseñando cosas contrarias a la verdad. ¿Qué es una falsa doctrina, mis hermanos? ¿Qué entendemos por una falsa doctrina? Lo que no está de acuerdo con la Biblia, eso es una falsa enseñanza, ¿sí? Estaba sucediendo algo ahí en Éfeso, estaban enseñando cosas que eran contrarias al Evangelio. Entonces, no te puedes quedar cruzado de brazos. Alguien que verdaderamente ama al Señor tiene que combatir esas herejías, ¿sí? No se puede quedar. Ahora, el problema es que si uno no conoce bien la verdad, ¿cómo podrías combatir herejías si ni tú mismo conoces bien la verdad? Entonces, de ahí la importancia de por qué debemos de conocer la Biblia, porque es la única manera de detectar falsas enseñanzas, ¿sí? Jesús lo dijo claramente, erráis ignorando las Escrituras. Y por eso se ven tantas cosas hoy en día, porque ignoran lo que dicen las Escrituras. Y entonces duermen a la gente con falsas enseñanzas. ¿Por qué? Pues porque ellos no saben ni qué dice la Biblia, no tienen esa costumbre, esa sana disciplina de leer las Escrituras para poder detectar mentiras. Para detectar mentiras hay que conocer la verdad, si no, ¿cómo? Es como no puedes detectar un billete falso si no conoces el billete verdadero. Y luego hasta conociendo bien los billetes verdaderos, nos acaban de meter uno de a 500 falso, y eso que conocemos billetes verdaderos, ¿sí? Entonces, Pablo por eso le está diciendo, tienes que conocer bien la palabra para que puedas enseñarla
¿sí? Para que puedas enseñarla. Miren, hay muchas personas a veces que les gusta enseñar la palabra de Dios. Y está bien, está bien. Pero si les gusta enseñar, ¿qué les tiene que gustar? Leer, al menos, tienen que leer. Si no, ¿cómo podrías enseñar la Biblia si no la estás tú mismo estudiando? ¿Sí? No puedes, si quieres enseñar pero no te gusta leer, pues mejor dedícate a vender aguacates, ¿sí? Y no porque yo tenga algo en contra de los aguacateros, pero si Dios te llama a vender aguacates, hazlo, pero no ocupes un puesto en el que Dios no te está llamando, porque si Dios te está llamando a predicar, también es porque te gusta leer, si no, ¿cómo podrías enseñar? ¿Sí? Entonces Timoteo se tiene que quedar en Éfeso para corregir lo que estaba mal, ¿sí? Enseñar y silenciar a algunos, dice aquí. Ahora, ¿en qué consistían esas enseñanzas? Vamos a ver, dice. No nos lo dice claramente el texto, pero nos da una pista, mira. Dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. La Reina Valera 60 lo maneja así, dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, ¿sí? Fíjense, aquí dice Pablo, nos da una idea de en qué consistían esas falsas enseñanzas. Dice, fábulas y genealogías interminables. La palabra fábula en el griego es mito, mitos, pues así se llama. ¿Qué quiere decir mito? Mitología es algo que es mentira. Sí, exactamente, no es algo real. Exactamente, es de invención humana, ¿sí? Entonces dice, no pierdas el tiempo en mentiras y en genealogías interminables, ¿sí? Pero miren, siempre las herejías más peligrosas son las que mezclan verdades con mentiras, siempre. No son las que abiertamente se oponen a Cristo, no. Son las que mezclan algo, como pasaba en Colosas. Ah, mira, sí hay que creer en Jesucristo, pero aparte tienes que hacer esto, aparte tienes que hacer lo otro, ¿sí? Y esas son las herejías más peligrosas, las que vienen empaquetadas así atractivamente. Cuidado con esas, ¿sí? Entonces, y el problema es que la gente le da más importancia a esa mezcla de la palabra con enseñanzas humanas. Parece que le dan más importancia a esa mezcla que a la palabra pura de Dios, ¿sí? Si la gente empieza a hacer eso, están sepultando la palabra de Dios, ¿sí? Con tanta enseñanza humana que agregan, ¿sí? Anulan la verdad de Dios, ¿sí? Y por eso dice aquí Pablo, no hay edificación de parte de Dios, ¿sí? Miren, lo que al parecer hacían estos eran maestros judíos. Ellos, los judíos, sí son muy dados a la genealogía, etcétera. Pero de cualquier cosita iban tejiendo, hilando una historia, ¿sí? Que rayaba ya en lo fantasioso, Digamos, veían un personaje y según le empezaban a escarbar, y te armaban una historia fantasiosa, ¿sí? Fantasiosa. Así, hoy en día hay muchas sectas que sus fundadores nos narran historias fantasiosas con respecto a ellos, ¿sí? Hay grupos hoy en día que sí, las genealogías son muy importantes, pero miren, vamos a ver una cosa. Aquí de lo que se trata es que haya edificación de parte de Dios. Miren, vamos a suponer, yo quiero investigar quién fue mi tatarabuelo, ¿sí? Y me pongo a investigar y hago toda una historia acerca de... Yo lo que me pregunto es, ¿en qué edifica mi vida espiritual el saber quién fue mi tatarabuelo? ¿En qué me edifica? Vale la pena estarse discutiendo. Y luego aquí Pablo dice, no solamente no edifican, crean contiendas y crean discusiones. Vamos a suponer que Armandito y yo nos ponemos a analizar quién fue nuestro tatarabuelo, ¿sí? Y resulta que el tatarabuelo de él fue mucho mejor que el mío. Y va a decir, ya ves, yo desciendo de alguien muy importante, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí? ¿En qué nos ayuda a él y a mí en nuestra vida espiritual?
¿sí? En nada nos está ayudando. Y eso era, como dice Pablo aquí, esto acarrea más bien disputas, ¿sí? En vez de edificación. Ahora, ¿por qué Pablo le está mandando que tienes que callarlos, tienes que frenar esa enseñanza? Bueno, ¿de dónde estaban partiendo estos mismos herejes? Pues al parecer eran de los mismos efesios, porque Pablo cuando se despide de ellos en Hechos, no sé qué, no me acuerdo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, le dice, yo sé que cuando yo salga de aquí, van a llegar como bola de manadas de lobos a quererlos devorar de entre ustedes, ¿sí? Entonces, se entiende que a lo mejor eran hasta propios diáconos o ancianos de ahí, que estaban enseñando esas. Porque no da Pablo, nada más dice algunos. Más adelantito nos da un nombre de Himeneo y de Alejandro, que se supone que ese Himeneo y Alejandro eran de esos algunos, ¿sí? Pero Pablo, ¿por qué le está diciendo a Timoteo que tiene que hacer esto? Dice en el versículo 5, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro y de una conciencia limpia y de una fe sincera. Reina Valera lo dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, el propósito de la sana doctrina es generar amor en el corazón del pecador. Estas genealogías interminables y fábulas y mitos, ¿podrían hacer ese mismo efecto que causa el Evangelio? No, para nada. Entonces dice, te estoy mandando esto porque el propósito es que el corazón de un pecador genere amor, ¿sí? Dice, el amor debe brotar de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. De hecho, en el griego dice hipócrita, porque la palabra hipócrita, así se les conocía a los actores de teatro, como hipócritas, ¿sí? Ese es el nombre. Ah, yo soy un hipócrita en aquel entonces, ¿no? Ahora dices eso y te dicen, sí te creo. Entonces, eso significaba la palabra, o sea, una fe no hipócrita, no fingida. Miren, cuando alguien es llevado, ¿sí?, a los pies de Cristo, lo primero que se regenera es el corazón. El corazón se regenera, ¿sí? Lo primero que sucede, ¿sí? Y el resultado es que la conciencia del hombre comienza ya a molestarle. ¿Por qué? Porque lo han confrontado con la ley de Dios. Sabe que la paga del pecado es muerte, sabe que no puede salvarse por sí mismo, etcétera, ¿sí? Pero Dios está dándole vida a ese corazón muerto espiritualmente para que pueda creer la verdad. Entonces, si la conciencia empieza a molestarle, a acusarlo, etcétera, al grado de llevarlo a la desesperación y que diga, Señor, sálvame, sálvame, ¿sí? Porque la conciencia le molesta y sabe que necesita un remedio, ¿sí? Y entonces lo que hace es abrazar al Redentor con una fe viva, con una fe viva. ¿Sí? Entonces dice aquí, ahora la conciencia ya está limpia de culpa y desea obedecer la ley de Dios de una manera sincera, aunque imperfecta. Miren, cuando uno está bajo la ley, dice la ley, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, porque si no, mueres. O sea, la motivación es el temor. Por eso intentan obedecer la ley, por el temor, que la ley condena. Bajo la gracia es también, quieres obedecer la ley porque ahora lo deseas. No es porque tenga que recibir la bendición si yo soy obediente, es porque ya Dios me ha bendecido, ¿sí? Y por eso Dios pone en mi corazón el deseo de servirle, de amarle, de obedecerle. Miren, he puesto siempre un ejemplo. Nosotros como padres tenemos la obligación por ley de mantener a nuestros hijos mínimo hasta los 18 años, ¿sí? Pero ¿quién de aquí mantuvo a sus hijos hasta los 18 años nada más porque una ley lo obligaba? ¿Era porque una ley o por amor? Por amor. Entonces, te da igual si está esa ley, dice o no dice eso, tú por amor lo haces. Bueno, en cierta manera es lo que hace uno aquí con la ley de Dios. No es que tenga que obedecerla para recibir la bendición, es porque ya he recibido la bendición, deseo obedecer. Pablo dice en Romanos 12, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, etcétera.
No dice para recibir las bendiciones, es por las bendiciones, por las misericordias que hemos recibido de Dios. ¿Y cuáles son esas misericordias? Pues todas las que mencionó Pablo en los primeros 11 capítulos, ¿sí? Entonces, cuando una persona ama, ¿sí?, cumple de manera natural la ley. Cuando una persona ama, por eso dice Pablo, el que ama ha cumplido la ley. ¿Sí o no es cierto? Dice así, el que ama ha cumplido la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a casa de Armandito y yo siento amor por Armandito, no le voy a robar un cenicero que tenga ahí, o un libro, no le voy a robar. ¿Por qué? Porque amo a Armandito. Si yo amo a una persona, no le voy a mentir. ¿Por qué? Porque amo a esa persona, ¿sí? Entonces, hay cosas que aunque la ley no te obligue, el amor hace que cumplas la ley. No sé si fui claro con esto, ¿sí? Entonces, el amor cumple la ley, ¿sí? Pero hay que entender una cosa. El cambio de una persona de su corazón solamente lo puede lograr el Evangelio, nada más. No son las autoayudas, no son la psicología, no son las motivaciones, porque esas situaciones solamente pueden cambiar a una persona por fuera, ¿sí? Y puede ser exteriormente una persona muy recta y todo. Pero ¿qué les dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados nada más, pero por dentro están putrefactos, ¿sí? Porque un verdadero cambio es un cambio en el corazón, que el cambio viene de dentro hacia afuera y no nada más cambiar una fachada, porque eso se puede lograr con otros medios. Entonces solamente la palabra de Dios puede hacer ese cambio, ¿sí? Entonces solamente la palabra puede hacer este cambio, ¿sí? Únicamente el Evangelio glorioso, la predicación del Evangelio puede cambiar a una persona. No son las fábulas ni las genealogías interminables, no. Esas nada más, dice Pablo, generan contiendas. Lo que produce el amor en una persona es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que hay que enseñar, ¿sí? Ahora, vamos a ver el versículo 6. Dice, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. De las cuales cosas desviándose algunos, no, eso de algunos suena que, pues, que siquiera eran solamente algunos, no era la gran mayoría. Pero esos pocos algunos pueden contaminar a todos. Por eso Pablo dice, hay que corregir eso. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, ¿sí? Entonces vemos que estos algunos son los mismos algunos del versículo 3, ¿sí? Ahora, nos preguntamos, ¿por qué estos hombres se habían vuelto a la vana palabrería? Se preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible que si ya conocieron la verdad, ¿sí? ¿Cómo es que se aparten de repente y ahora empiecen a enseñar otras cosas, ¿sí? Empiecen a enseñar cosas para atraer a la gente hacia ellos mismos, no llevarlos a Cristo, hacia ellos mismos los quieren atraer, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren brillar ellos, miren, vean lo que dice el 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, dice la Reina Valera. Entonces, ¿cuál era el problema? Ellos querían ser doctores de la ley de Moisés, pero la pregunta es, ¿tiene eso algo de malo? Querer ser un doctor de... Pablo era eso, ¿sí? Es como decir, ¿qué tiene de malo que una persona quiera saber más y más acerca de la Biblia? ¿Sí? ¿Eso es malo? Pues lo malo es que no estén entendiendo lo que están diciendo y empiecen a cambiar las cosas, a acomodar cosas, ¿sí? Para atraer a la gente hacia ellos mismos, ¿sí? Miren, no tiene nada de malo querer saber más. Digo, y aquí Pablo no lo va, para que nadie piense que menosprecia el estudio cotidiano. Vean lo que dice en el 8, dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Reina Valera dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. A ver, aquí está Pablo ya tocando otro punto. Está diciendo que estos falsos maestros lo que querían era llamar la atención ellos, diciéndote, yo sé mucho de la ley de Moisés y todo, e hilvanaban una serie de historias fantasiosas
y según ellos interpretando la Biblia, ¿sí? Pero Pablo les dice, quieren ser doctores de la ley, pero no tienen ni idea de las tonterías que están diciendo. Y eso que hablan con mucha seguridad. Ahora, dice aquí, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente o legítimamente. Miren, ¿para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué Dios dio la ley si de antemano Dios sabía que nadie la puede cumplir? ¿Para qué la dio entonces? Exactamente, para dar conciencia de pecado, ¿sí? Y Pablo lo dice claramente en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, miren, atención con esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano va a poder ser justificado porque según cumple la ley. ¿Por qué? Porque nadie la puede cumplir, ¿sí? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el uso legítimo de la ley, ¿sí? Darnos conocimiento de pecado. Que tengamos conciencia de que somos pecadores. Entonces, algunas ya saben que Pablo escribe sus Romanos en forma de diatriba, como anteponiendo las objeciones. Entonces alguien podría decir, entonces la ley es mala, ¿no? Y Pablo, ¿qué contesta? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y en el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿sí? Entonces, el uso legítimo de la ley es despertar conciencia. Miren, a veces el problema en la predicación del evangelio es que nada más enseñamos un lado de la moneda, ¿sí? Que Dios tiene un gran plan para ti, Dios te ama tanto que murió por ti, Dios te ofrece vida eterna, y todo eso es cierto. Pero eso nada más es un lado de la moneda, ¿sí? ¿Y por qué no le hablamos acerca de, mira, la ley dice que eres pecador, que la paga del pecado es muerte? Te espera un infierno literal si tú no pones tu fe en Jesucristo. O sea, casi predicamos el evangelio como diciendo, hazle un favor a Cristo, ¿no? Hazle un favor a Dios, recibe a Cristo como tu Salvador. Pero no explicamos por qué eso debe de llegar uno por convicción propia, pero para eso es la ley. Para eso es la ley, como lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Porque dicen, donde no hay ley, Pablo lo dice también en Romanos, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, antes de la ley, cuando Dios dio la ley a Moisés, díganme una cosa. Bueno, ¿desde cuándo existe el pecado en el mundo? ¿Desde cuándo? Desde Génesis, desde la caída. Ahí existía, ya desde ahí entró el pecado en el mundo. Y con el pecado la muerte, por eso nos morimos, ¿sí? Dios se lo advirtió a Adán y ahí fue el papanatas y no obedeció y heredó la muerte a todos, ¿sí? Pero dice que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahí todavía no existía la ley, esa fue mucho después. Pero entonces, ¿existía pecado o no había pecado? Había pecado, pero no había nada que lo revelara. Miren, imagínense aquí, imagínense que es de cristal el vaso es de cristal. Y ahí le echamos arena hasta el fondo y luego agüita cristalina. Ahí está la arena, pero si yo agarro un agitador y la agito, sale a florecer toda la arena que estaba asentada. Bueno, pues ese es el papel de la ley. El pecado siempre ha estado ya en el corazón del hombre, pero no había nada que me lo dijera. Cuando viene la ley, haz de cuenta que metieron el agitador y órale, ahora sí ya todo salió que soy pecador, por donde me vean soy un pecador. ¿Sí? Y ahorita Pablo lo va a demostrar, dice, pero el problema con estos falsos maestros era que ellos no veían así la ley. Ellos pensaban que era para motivo de vanagloriarse y decir, yo no necesito ni la ley, porque se creían justos en su propia opinión, como los fariseos, ¿sí? Ese era el problema con esos falsos maestros, ¿sí? Que estaban hinchados de ego, arrogantes. La ley no les pegaba para nadie. ¿Y cómo es posible que a una persona no le pegue la ley de lo que está diciendo? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo leyó que no codiciarás, dice, caray, yo codicio. No me había dado cuenta, pero yo codicio. Y no es porque Pablo anduviera persiguiendo a chamaquitas que codiciaban. No, pero codiciaba poder, ¿sí? Eso era lo que codiciaba.
pero la ley se lo reveló, ¿sí? Si no, no se hubiera dado cuenta, ¿sí? Entonces, hay una cosa, Jesús dijo, yo he venido a llamar justos, no he venido a llamar justos, sino pecadores. A eso vino. En este caso, estos falsos maestros es como decir, pues nosotros somos justos, pues entonces no necesitas de Cristo. Toda persona que se siente justa, pues no necesita de Cristo. Pero Jesús dijo, yo he venido a salvar pecadores, ¿sí? Y Pablo lo va a decir más adelante, la otra semana vamos a ver este dicho fiel, que dice, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, por todos. O sea, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida, quiere decir, esto lo tienes que creer a fuercita, no hay opción, lo tienes que creer. ¿Cuál verdad? Que Cristo Jesús vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, lo dice Pablo, y Pablo era un fariseo arrogante y todo. Ahora había entendido que él también era un pecador. Entonces, ¿para qué estas personas, para qué querían que la ley fuera como un freno para su vida? Si ellos pensaban que no había nada que refrenar ellos en su vida, ¿para qué? ¿Para qué la ley les va a servir como un espejo si no hay ninguna inmundicia que limpiar en mi vida? No funciona así. ¿O para qué la ley les va a servir como una guía si ellos no se sienten que estén extraviados? ¿Sí? No, dice Pablo, miren, si ustedes piensan eso, entonces la ley no fue hecha para ustedes, ¿no? Y lo vamos a ver adiante, dice, vean el 9. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Reina Valera dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes se sienten tan justos, bueno, entonces olvídense de la ley, nada tienen que ver ustedes con la ley. Digo, ¿quién es la única persona que jamás pecó? Y si están diciendo que ellos no son pecadores, pues están diciendo que somos como Cristo, y lo cual es una tremenda herejía. Dice, entonces, ¿para quién es la ley? Dice, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. ¿Con qué comienza la lista? Con los transgresores. También Reina Valera dice transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para quienes matan a su padre y a su madre, dice aquí, para los parricidas y matricidas, ¿sí? Vamos a ver que está haciendo una alusión a los mandamientos de Dios, ¿sí? Miren, cuando Dios dio la ley, y lo que está diciendo aquí Pablo, no era para que los efesios dijeron, ah caray, esto está hablando de mí. O sea, ¿quién puede leer todo esto, y decir, eso nada tiene que ver conmigo? O sea, parece que están haciendo nuestra fotografía aquí, ¿no? ¿Cuántas cosas de aquí no nos pegan? ¿Sí? Pero ellos pensaban que nada les pegaba a ellos, ¿sí? Ellos debían haberse preguntado, se me hace que Pablo me sabe algo. Esto es una descripción mía, ¿sí? Y yo pensando que no necesito, ¿sí? Pero ellos no reconocían esto. Ese era el problema con estos falsos maestros, ¿sí? Así que los rebeldes son ustedes, pero ellos no, ¿sí? Y comienza la lista con los transgresores. ¿Qué es un transgresor? ¿Sí? No, un transgresor no es alguien que ignore que hay ley, sino simplemente vive en su vida como si no hubiera ley. Ese es un transgresor, ¿sí? Porque a lo mejor hay uno que no sepa, que ignore, que tampoco lo disculpa, pero es peor todavía cuando alguien ya lo sabe, ¿sí? Y vive su vida como si no hubiera ley, ¿sí? O sea, en otras palabras, le dan rienda suelta a su carne, ¿sí? Lo que les agrada. Los desobedientes son los que se niegan a someterse a Dios, ¿sí? Entonces, la ley fue diseñada para llevar al pecador a la desesperación. Cuando dice, es para este, ¿sí? Y todavía nadie se escapa porque dice, y para cualquiera que contradiga la sana enseñanza, pues a fuerza que te tiene que pegar a ti. O sea, es que dice, para los mentirosos, ¿quién de aquí no ha dicho una mentira? Ya te pegó. Entonces,
te llega la desesperación de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el propósito de la ley, despertar la conciencia de pecado, ¿sí? Pero ahí nada más vamos a la mitad, decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Vean cómo Pablo empieza con unos pecados generales y después se vuelve hasta específicos. Por ejemplo, dice, a los traficantes de esclavos, en la otra versión dice secuestradores, porque es como robar personas, ¿sí? Vean aquí lo que dice en el 10, la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales. En la Reina Valera nada más dice para los fornicarios. Pero ustedes creen que los fornicarios, ¿qué es un fornicario? A ver, ¿es lo mismo fornicarios que adulterio? Son muy similares, pero son diferentes. Sí, exactamente. Relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Pero la palabra fornicación en la Biblia es porneia, de donde viene la palabra pornografía. Pero no, se refiere no solamente exclusivamente a los solteros. A cualquier forma de perversión sexual es la palabra, aplica a cualquiera, ¿sí? La diferencia con cometer adulterio, porque ese es entre personas casadas, ¿sí? Los traficantes de esclavos les llama aquí secuestradores, ¿sí? Los que no cumplen las promesas es la relación con jurar en vano, ¿no? De los que dicen, voy a hacer esto y deliberadamente no lo van a hacer. O sea que va para todos estos, ¿sí? Miren, entonces, dice, cualquiera que contradiga la sana enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es la sana enseñanza? El Evangelio de Cristo. Esa es la sana enseñanza, es la única que produce un cambio, ¿sí? Entonces, le llaman glorioso Evangelio porque refleja la gloria de Dios, el Evangelio, ¿sí? Entonces hemos visto cuáles son los dos propósitos de la ley. El primero es el primero es que refleja la santidad de Dios, la perfección absoluta de Dios. Y el lado negativo es que refleja nuestra pecaminosidad, ¿sí? Lo sucios que estamos, ¿sí? Para que eso te lleve a la desesperación, digas, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como dijo Pablo, sálvame, Señor. Pues sí, si ya te están confrontando con la ley, ¿sí? Y la paga del pecado es muerte. Digo, las peores herejías son las que vienen camuflajeadas, ¿sí? Mira, si a la Biblia te dice, la ley te dice que eres pecador, ¿sí? Y súmale a eso que no es por obras la salvación, que no puedes salvarte por obras. O sea, uno podría pensar, bueno, sí he pecado, pero también he hecho cosas buenas. Bueno, la Biblia dice claramente que con una sola vez que hayas pecado, estás out. No es por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe, lo cantamos hace rato. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, eres un pecador, incapaz de salvarte por ti mismo, ¿sí? De nada te sirve que hayas portado bien y dices, bueno, pero me porto bien, también he hecho cosas buenas. La Biblia lo dice en Santiago, con una sola vez que hayas fallado, out. Híjole, increíble que las buenas noticias comienzan con malas. Pero siempre hay que presentar ese lado, cuando presentemos el Evangelio, porque si no, la ley simplemente es la que da el diagnóstico, pero no da el remedio, ¿sí? Entonces, necesita el Evangelio a la ley y la ley necesita al Evangelio. Porque también, si nada más presentamos el puro Evangelio, pues es como buenos deseos nada más para una persona que piensa que no lo necesita. Qué bueno, ¿no? Pero yo por eso me porto bien, ¿sí? Por eso no me emborracho y no le pego a mi mujer y todo, pensando que esas son sus portarse bien, eso les abre al cielo. Ay, bueno, mucha gente piensa que el que se va al cielo es porque fue muy bueno. Y la verdad es que no. El que se va al cielo es por los méritos de Cristo, nada más, nada más. Entonces, estas mezcolancias han existido siempre. Entonces, ¿quién debe ser nuestra única autoridad en cuanto a nuestra fe? La Biblia, nada más. Si empezamos a aceptar mezcolancias, nos van a sacar de la jugada. Miren, cada quien es responsable delante de Dios de lo que crea. Aquí no le puedes torcer el brazo a nadie. Si el Espíritu Santo no te dobla el brazo y Él es el que te hace ver,
no te lo va a hacer ver nadie, ¿sí? Pero cada quien será algún día responsable delante de Dios qué cosa fue lo que él creyó, ¿sí? Vamos a creer la Biblia. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. O vamos a creer en mezcolancias humanas, ¿sí? Como les dije, la ley no salva a nadie, ¿sí? Pero da el diagnóstico. Y el remedio es el Evangelio, ¿sí? Si nada más damos el puro Evangelio, son buenos deseos nada más para gente que no lo necesitan. ¿Por qué? Porque nadie les ha hablado de las malas noticias del juicio, que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y dice, si aún así escuchándolo no lo aceptan, bueno, dice el dicho, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Una moneda tiene dos caras. Tú no puedes presentar nada más un lado de la moneda, tienes que presentar, si quieres presentar la moneda completa, tienes que presentar las dos caras. Bueno, cuando presentemos el Evangelio, tenemos que presentar la ley también, porque la ley es la que te va a conducir a Cristo, ¿sí? Bueno, esa es la primera responsabilidad que Pablo le está dando a Timoteo, que enseñe la Biblia nada más. Por eso en la segunda carta le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto en toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Maduro, ¿sí? Fíjese, Pablo le está diciendo, utiliza solamente la Biblia para enseñar doctrina, la pura Biblia. No le está diciendo, mira, ahí las sazonas con tantito de Platón, con tantito de motivación personal, con tantita autoayuda. No, la pura Biblia es suficiente, nada más. Era todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad, no solamente los que se paran aquí en el púlpito, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de enseñar la verdad, nada más que la verdad, ¿sí? Por eso es importante que conozcamos la verdad. Es importante que conozcamos la Biblia, pues si no, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a andarlo con estos falsos maestros agregándole cosas de nuestra imaginación, ¿sí? Y debemos combatir las herejías. A mí sí como que me indigna cuando estoy escuchando herejías, no puedo resistirlo y salto y digo, bueno, a ver, dime nada más en dónde dice eso la Biblia. Nada más muéstramelo. Y aún a ver si es que lo dice, a ver si lo estás diciendo dentro de su contexto. Porque a veces también te dicen, la Biblia lo dice. Pues sí, la Biblia también dice que no hay Dios, ¿no es cierto? Dice, no hay Dios. Pero sigue leyendo el versículo. Dice el necio en su corazón. Entonces, bueno, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos escudriña lo más profundo de nuestro corazón y nos acicata, Señor, nos hace ver cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Ver tu ley, tu santa ley, nos hace ver que hemos fallado en muchas cosas, Señor, sino decir, en todo hemos fallado, Señor. Qué desesperación para nosotros haberte ofendido tanto, Señor, y que no podemos ni siquiera salvarnos por nosotros mismos, Señor. Pero gracias por tu don inefable, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a que tomara nuestro lugar en la cruz, Señor, y que por la pura fe, 100% en Él, tu Hijo lo dijo, tenemos vida eterna. El que cree en mí, tiene vida eterna. El que crea en mí, aunque muera, vivirá, Señor. Esa es nuestra gloriosa esperanza, Señor. Hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo para asegurar nuestra llegada al cielo, Señor. No por nuestros méritos, Señor, por los méritos de nuestro Salvador. No porque seamos nosotros perfectos, pero el que murió por nosotros, Él sí era perfecto, 100%, Señor. Era Dios muriendo en forma de hombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos con una alabanza más, chicas.
2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra, para toda buena Amén. Seguimos con el siguiente paso que es la ofrenda. Invitamos al hermano Armando, pues, si nos hace el favor de orar por la ofrenda. Gracias. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Dios Padre bendito, muchas gracias te damos por habernos permitido estar en este lugar, Señor, que tú has escogido para escuchar tu palabra y participar. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestro proveedor durante la semana y siempre lo has sido durante toda nuestra vida. Hoy te pedimos en esta mañana que bendiga las ofrendas, Señor. Te pedimos por ellas. Sabes que son para las necesidades de la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a esta iglesia, bendice a estas familias. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este canto bellísimo. En un vaso ahí, en una cubeta para que se llene. Vamos a continuar con este canto que se llama Odeja. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor.
¿Alguna petición? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Bueno, vamos a hacer una oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y Padre Santo, a ti te agradecemos, Señor Padre bendito, te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío. Te damos gracias, Señor Padre bendito, porque nos permitiste estar aquí escuchando tu palabra, Señor Padre Santo. Te pido que hayamos podido entenderla, Señor Padre Santo, y que podamos llevárnosla en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Padre bendito, y que podamos llevarla a cabo, Señor Padre bendito, que podamos seguir testificando, Señor Padre Santo. Y también te pido que pues, todas las oraciones, las peticiones de oraciones, Señor, que nos las llevemos, Señor Padre bendito, y que oremos por nuestros vecinos, por todas las personas, Señor Padre bendito, que están en nuestro camino, Señor mío. Gracias, te pido que podamos ir a nuestros hogares con bien, Señor Padre Santo, que podamos pasar un rato agradable con nuestras familias, Señor Padre Santo, y que sigas bendiciendo cada hogar, Padre Santo, de los que están aquí, Señor mío, y que la semana que ya para mañana lunes, Señor, para que nos des la oportunidad de tomar nuestras actividades, Señor mío, y que podamos seguir trabajando, Señor Padre Santo. Gracias en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos.